Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a compartir mi primer proyecto que hice debido a unos comentarios que me han puesto en mi canal acerca de este carrito que tengo aquí. Pero me pregunta la gente que sí, qué es ese carrito que tengo ahí, y este video lo estoy haciendo para mostrarles mi primer proyecto que realicé. Es un carrito de pedales. Utilicé partes de bicicleta. Les voy a explicar el proceso que usé para hacer este carrito. Vamos a empezar por la parte de enfrente. Son llantas chicas que se usan para los diablitos. Y esta es la defensa de enfrente. Es un tubo de media pulgada en curva en la parte de arriba, y en la parte de abajo otro igual. Una solera de 1/4 de pulgada hacia enfrente. Le utilicé 3. Para hacer la dirección de las llantas de enfrente, aquí utilicé un tubo y le puse un tornillo de media pulgada al centro. Para el eje de la llanta utilicé el tornillo 5/8. Aquí en la parte de atrás una solera de 1/4 de pulgada con un tornillo. Aquí al centro también lo estoy uniendo con 2 tornillos, el brazo de cada lado. Estos son los brazos de la dirección. Al mover nuestro volante, giran nuestras llantas. Este es un tubular cuadrado de 1 pulgada 1/4. Aquí utilicé tubo de 1,5 pulgadas, el que se utiliza para el gas, para que estuviera grueso y macizo. Aquí utilicé una parte de bicicleta, que es donde va nuestra estrella. Corté esta parte y la soldé a nuestro tubo. Toda esta parte completa de la bicicleta. Y aquí pueden ver, está su estrella. Y este tubo que va hacia arriba es para sostener nuestro volante. Aquí tenemos nuestro volante. Es un volante de cadena. Utilicé una cadena, la puse en círculo y la fui punteando cada eslabón. Utilicé solera de 1/4 de gruesor. Y aquí puse un pedazo de tubo y soldé nuestro volante. Este es un tubo de media pulgada con un redondo de 3/8. Y le soldé un pedacito de tubo aquí, dejándole un espacio para que diera vuelta a nuestra dirección. Aquí hice también un protector de cadena. Utilicé una solera, le hice su curva y otra de este lado. Y aquí está el sistema del asiento. Aquí levanté un tubo, todo por arriba, y este derecho hacia abajo. Ahí se puede ver que el asiento está sujetado solo con un tornillo. El asiento lo puedes poner en 3 posiciones, dependiendo la persona que lo está usando. Si es un niño, lo pones todo hasta enfrente, o un adulto, todo hasta atrás, o depende del tamaño de la persona. Aquí utilicé tubular de 1 pulgada 1/4 para hacer nuestro cuadro. Y así es como queda por abajo. Esta solera es de 1/4. Estos son los valeros que utilicé. Nuestro eje es de 5/8. Aquí le soldé un tubo también de cada lado. Aquí pueden ver el otro también, para poder hacer presión nuestra llanta y pueda girar.
Para hacer nuestros guardafangos utilicé una lámina delgada y le hice su curva. Y por la parte de atrás también le corté la lámina. No sé si alcancen a apreciar los puntitos de soldadura que le puse ahí. Estas llantas son de goma, estas no se ponchan. Estas las utilizan para las carretillas. Y las miré y me gustó el estilo del rin, por eso fue que las usé. Para hacer la base del asiento, utilicé puro tubo de media pulgada. Y en la parte de arriba le hice esta agarradera. Para si quieres pasear a un niño, lo puedes empujar de aquí. El asiento lo sujeté con tornillos por la parte de atrás. El asiento utilizado es un asiento que se utiliza en los botes de pesca, las lanchas. Y ahí está nuestro carrito de pedales. Para aquellas personas que me habían preguntado qué era el carrito ese que tenía ahí atrás, aquí ya se los mostré con más detalle. Este fue mejor dicho, fue el primer proyecto que realicé, pero no tuve la oportunidad de mostrárselo cómo lo fui construyendo, porque en aquel tiempo no tenía una cámara. Pero hoy en día se los estoy mostrando, porque así me lo pidieron en unos comentarios. Gracias por mirar el video. Hasta aquí voy a llegar con la descripción de nuestro carrito de pedales. Si tienes alguna pregunta o alguna duda, déjamelo en los comentarios. No es difícil hacer proyectos. Lo difícil es empezarlos a hacer. Anímate y empieza tu proyecto y lo vas a disfrutar. No olvides suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho. Y dale click a la campanita para que reciba las notificaciones de los videos que estoy subiendo. No olvides apoyar al canal dejando tu comentario. Dedito arriba y nos vemos en el próximo video.